tenemos conectada y vamos a proceder a realizar la prueba. Vamos a encenderla. Ahí encendió. Bueno, está encendida. Si ustedes ven, ahí está calentando. Pero nosotros si movemos, perdemos de pronto el contacto. Así como lo vieron ustedes ahorita. Y eso es lo que vamos a tratar de resolver. Vamos a empezar a desarmar. Para eso vamos a iniciar acá, donde tenemos nosotros los tornillos, en este sector de acá, donde ustedes lo pueden ver ahí. Ahí vamos a empezar a quitar los tornillos. Vamos a abrir aquí. Para ya dejar esto trabajando como debe ser. Claro de que el detalle es de que cuando nosotros reparemos esto, como nosotros vamos a eliminar este sistema giratorio, no va a poder quedar giratorio cuando nosotros lo reparemos porque precisamente el sistema giratorio es el que está en este momento dañado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer para que la plancha siga trabajando, siga realizando su trabajo como lo ha venido haciendo, es pues simplemente deshacernos de ese sistema giratorio que es el que está prácticamente dañado, y así vamos a lograr nosotros que trabaje. Imagínense que está tan desgastado que inmediatamente se suelta cuando quitamos la tapa. Este sistema es el que nosotros vamos a eliminar, y de hecho vamos a cortar acá y vamos a perforar con una broca aproximadamente de 1/4 de pulgada. Vamos nosotros a perforar aquí, vamos a abrir un agujero para poder seguir usando este sistema, este codo, por decirlo así. El cable siempre pueda entrar en esta vuelta. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Estamos abriendo aquí. Ok, y vamos a abrir de este lado. Okay, vamos a abrir aquí. Ok, entonces ya quitamos las dos tapitas y ahora solo vamos a usar el destornillador para aflojar acá. Ok, entonces ya estamos desarmando esto. Aquí vamos pieza por pieza. Es un poquito tedioso, pero sale. Ahí ya lo tenemos. Y ahora pues ya podemos separar esto de esto, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos y nosotros vamos a ver si podemos trabajar de este lado. Bueno, y para eso, claro, vamos a quitar estos otros dos tornillos que están acá, ¿verdad? Aquí vamos a quitar estos dos tornillitos que están aquí. Ahí tenemos estos dos tornillitos que los vamos a dejar, no sé si se logra ver por aquí, vamos a dejarlo por aquí. Quita el resorte. Aquí hay un tercer tornillo. A ver, ya salió. Ok, entonces ya quitamos la tapa. Bueno amigos, así como miran ahorita, bueno, este es el proceso. Ahorita quitamos lo que es el aislante térmico. El aislante térmico lo acabamos de quitar. Entonces aquí tenemos el polo negativo y aquí tenemos el polo positivo. Aquí nosotros tenemos un protector térmico. En lo particular yo lo que hago es pues conservar siempre el protector térmico y conectarme de aquí mismo, porque al final lo que queremos eliminar es esta parte de acá, que es la que nos está generando el problema. Vamos nosotros a realizar un trabajo en el cable eléctrico. Acá en el cable nosotros vamos a eliminar el sistema de rotación, pero vamos a conservar esta parte de aquí porque nos interesa que el cable siempre entre aquí y que siempre calce a la vez con esta tapa, ¿ya? Para que quede, digamos que casi original, exceptuando el sistema de rotación, ¿verdad? Que no lo va a llevar.
Bueno, hemos terminado de cortar. Lo que vamos a hacer a continuación es perforar aquí en este extremo y perforar en este extremo. Vamos a taladrar aquí el conectorcito. Vamos a iniciar primero con una broca de 1/4 y vamos a tratar de perforar. Bueno, hemos logrado hacer el conducto. Aquí lo pueden ver ustedes, el conducto. Ahora el cable va a pasar de aquí hacia acá, en la dirección de donde va la broca, ¿no? De aquí hacia acá. Lo que vamos a hacer es pasar el cable. Vamos a pasar el cable así, ¿ok? Entonces, ahora el cable va a pasar de esta forma, de aquí hacia acá. Aquí es donde nosotros vamos a hacer la conexión. Entonces ahí tenemos ya hecha la conexión y tenemos también ya colocados en el sector de donde hicimos el empalme, tenemos colocados nuestros respectivos aislantes térmicos. Vamos a empezar a armar. Vamos a ver si vamos bien, yo creo que sí. Ahí se mira bien, ¿verdad? Cómo vamos armando. Un resortito que viene acá. Bueno, hemos terminado de armar la plancha. La tenemos ya armada aquí. Entonces, ahora llegó el momento de hacer la prueba. Ya pueden ver ustedes que aunque tiene un poquito de movimiento, no va a ser sano que dé la vuelta completa porque entonces se nos va a torcer el cable. Vamos a proceder entonces a realizar las pruebas para comprobar que nuestro trabajo quedó bien hecho, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a encenderlo. Ahí está encendiendo, está encendida de hecho ya está prendida y empieza a calentar ahorita. Y bueno, vamos a hacer la prueba con el cable, que ese es el objetivo de este video. Entonces el cable ya lo tenemos nosotros instalado aquí, movemos, movemos, movemos y no se apaga la plancha como sucedía realmente al principio, ¿verdad? Ya no se apaga, ya tenemos nuestra conexión ahí con su respectivo aislante térmico y no debería de apagarse, ¿ok? Así que listo nuestro trabajo, hemos concluido. Ahora solamente apagamos. Vamos a tratar de apagar aquí. Ok, listo, apagado. Bueno, amigos, si les ha servido de algo este video, les pido que me den un me gusta, que se suscriban al canal y que compartan este video.